Propicio Dios a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso hace ya un formato que hace tiempo que no uso. He visto muchas películas en Filming, pero bueno, este último mes menos porque he estado con el tema de Clint Eastwood, pero en fin, he visto una serie de películas, algunas de ellas reseñables, a veces regular, no son gran cosa. Te pueden hacer pasar una buena tarde, pero tampoco son gran cosa. Y bueno, la verdad es que tuve una racha un poco regular. Pero bueno, he vuelto después de este descanso de Clint Eastwood, que ya bastante lata he dado con ello. Pues ahora toca un poco el tema de lo que he visto en Filming, ¿no? En este caso voy a empezar por El visitante de más allá, de 1979. Puesto debe ser italiana porque el director es italiano, aunque el nombre aparece Michael Paradise, es un seudónimo, porque el nombre real, que lo tengo que ver, Giulio Paradisi. Bueno, esto es una película curiosa del año 79 que aporta, bueno, algunas que otra cosa interesante. Es decir, tenemos un elenco de estrellas aquí, con la tontería. Tenemos al propio John Huston protagonizando como la película. Tenemos también al director Sam Peckinpah actuando en esta película como padre de la protagonista. Tenemos a Glenn Ford, que ya lo vimos en el padre de Superman, ¿no? El padre Kent. Luego tenemos tenemos a Mel Ferrer, es decir, tenemos un elenco de estrellas que bueno, no, que uno a lo mejor no se espera, ¿no? Y todas juntas trabajando en este proyecto del 79. En fin, es una película de terror, podríamos englobarla en el tema de niños diabólicos, ¿no? Donde una fuerza, o más bien diría una especie de terror cósmico, que se materializa en este caso en una niña, ¿no? Bueno, cuenta un poco la historia de que el mal viene en una nave extraterrestre y que, bueno, hay un cazador que a lo largo del tiempo lo ha estado persiguiendo. Finalmente se esconde o se diluye, por decirlo de alguna manera, en la tierra, y bueno, y aquí el propio cazador pues está detrás de los propios persiguiendo un poco el mal, ¿no? Que es, digamos que se va germinando en diferentes, en este caso niños, por lo visto, y bueno, y intenta cazarlos y bueno, eliminar a este mal, ¿no? De alguna manera, que no se haga con el poder, ¿no? De alguna manera, ¿no? En fin, todo esto genera un ambiente, una atmósfera, digamos, que está construida de alguna manera con colores, luces y perspectiva, ¿no? Con una serie de un tipo de lenguaje combinando estos tres elementos, pues bueno, consigue construir una eficaz ambientación, ¿no? Y además con esa música como un poco contundente, ¿no? Que no me disgusta del todo la música, pero es una música bastante estándar y podría estar, sobre todo cuando aparece John Huston, como no sé, una especie más como una música de escenas de acción, ¿no? Que de escenas de terror, ¿no? En ese sentido la música tampoco es que se salga demasiado, pero no me disgusta para nada. Y bueno, y tenemos pues una niña que, bueno, digamos, tiene dentro de su ser un poco el mal y lo que provoca alrededor de su familia, sobre todo de su madre, y del empeño en de que esa madre tiene la capacidad de engendrar niños, bueno, con esa semilla del mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que lo dicen como superpoderes, en fin, semilla del mal, algo así, por el estilo. Y bueno, la verdad es que resulta interesante, curioso por todo este elenco de actores que aparecen brevemente, no es que aparezcan gran cosa. Sobre todo Sam Peckinpah, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? El tema de que aparezca en una película. Y bueno, Glenn Ford, bueno,
está en su papel, tampoco es que tenga mucho protagonismo, le dan el suficiente para que avance la trama y un poco avance la película, pero todo se centra en John Huston, lo que es el personaje de John Huston, y tenemos que el que está allí en una especie rodeado de niños al principio, no sé si es franconero, o me suena a mí a franconero, ¿no? No sé, como es tan joven, estamos hablando de 79, y viene con esa especie de look Jesucristo, ¿no? De alguna manera, pero no sé, me suena, aunque no está acreditado, pero bueno, puede que me equivoque. Tampoco, también hay actores que se parecen mucho a según que otros actores, ¿no? En Italia sobre todo, y la verdad es que me puedo hasta confundir, ¿no? Pero bueno, el tema es que bueno, esto es una película que bueno, es entretenida y que por lo interesante que me ha parecido a mí personalmente, yo le pondría incluso hasta un 8, 7, 8 más o menos. Una película de las que destacaría, ¿no? El visitante del más allá, The Visitor o Stridulum, que originalmente se titulaba la película. Bueno, y luego pasamos a la siguiente, que sería El Rehén. El Rehén del 2018, que originalmente se llama Beirut, que nos traslada a un thriller de espionaje al estilo de bueno, John le Carré, cosas de estas, ¿no? Y la verdad es que bastante interesante, es decir, no deja de tener sus propios clichés y contarnos otra historia más de espionaje. Sí, no está mal, pero aquí aporta un cierto vínculo que hay entre, digamos, el terrorista contra el espía o en este caso sería una especie de negociador, ¿no? De un secuestro. Entonces, bueno, hay un vínculo emocional entre los dos personajes antagónicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo cual eso aporta profundidad un poco a los personajes y a la propia historia. Digamos que es un diplomático que abandona un poco su trabajo porque, bueno, ocurre una especie de atentado en su casa que acaba trágicamente y bueno, y apesadumbrado un poco, pues se vuelve a Estados Unidos, bueno, a trabajar como mediador de empresas, ¿no? Y sindicatos y del tema de Cámara de Comercio. Pues bueno, en eso que, bueno, secuestran a un amigo suyo, en este caso, eso sí puede ser más típico, y bueno, en este se implica un poco en intentar negociar la liberación de su amigo. Y como digo, el secuestrador pues tiene un vínculo emocional con él porque digamos que la película empieza en 1972, donde bueno, ocurre esa tragedia y donde tenemos que digamos un niño llamado Karim pues está siendo adoptado, apadrinado o adoptado por la propia familia, ¿no? Y ese incidente lo que hace es que rompe eso y que bueno, se distancian y digamos que caen bajo influencia de la familia, porque es parte de una familia terrorista y claro, cae un poco en manos de esa influencia y acaba convirtiéndose en un poco en terrorista. Pero claro, eso luego tendrá su importancia para bueno, intentar bueno, en el tema de la negociación que pueda tener cierto éxito de alguna manera, ¿no? Si no, gracias a ese vínculo que tienen entre ellos dos. Bueno, todo transcurre un poco con muchos datos, mucha información, intentando englobar la situación o contextualizar un poco la situación con datos, ejemplos, metáforas que dice el propio personaje. En fin, te avasalla un poco de ideas que tampoco es que tengan mayor importancia. Nos traslada al Beirut de los años 80, porque una vez que ese incidente ocurre en el 72, pero luego la acción empieza 10 años más tarde, ¿no? Con lo cual tenemos la era Reagan, de hecho aparece Reagan un poco en algunas imágenes, cuando coge imágenes de realidad, ¿no? De alguna manera. Y bueno, está bastante bien construida y digo yo, y aporta en ese sentido ese vínculo emocional que tiene con el terrorista y que bueno, y que es un tejimaneje. Y luego tenemos a Rosamund Pike,
Rosamund Pike tenemos que, bueno, que tampoco es que tenga, en fin, es más, está mucho más centrado en el protagonista de John Hamm que de la propia Rosamund Pike, aunque en el cartel aparezca ella allí de fondo, pero bueno, en función viene sobre la historia. Esto, bueno, lo que es a nivel de actuación, la verdad es que impecable. Y bueno, y te cuenta un poco la historia y la intriga y el thriller. Y bueno, te pasas un buen rato y sin más. Bueno, por último tenemos The Guest de 2014 de Adam Wingard. Bueno, decir un thriller que, bueno, que a priori es bastante interesante. Se torna de una manera sencilla, pero que, bueno, bastante eficaz en el desarrollo. Tenemos que, bueno, una familia que ha perdido a su hijo en la guerra, en un acto militar. Se presenta un amigo suyo, por decirlo de alguna manera, o un compañero suyo, a visitar a la familia. Y bueno, van ocurriendo una serie de acontecimientos que van haciendo un poco dudar de que, bueno, saber realmente de dónde ha salido este hombre, porque la verdad no parece muy normal, ¿no? Lo que hace, ¿no? Generalmente, aunque aparezca de entrada, ¿no? Todo muy amable, muy simpático, pero bueno, iremos descubriendo un poco, sobre todo al final ya se desvela el qué demonios está pasando aquí, ¿no? Y ya digo, lo hace de manera bastante eficaz y para, bueno, no desvelar mucho de la trama tampoco y los giros generales. Pues bueno, la familia que de alguna manera está viviendo tranquilamente, pues se incorporan un poco a su vida, un poco algunos imprevistos, un poco extraños, ¿no? Que de alguna manera les beneficia a ellos, pero por otro lado, no sé, hay cosas que realmente están ocurriendo un poco extrañas, ¿no? Y que bueno, y sobre todo a través de la hija, en la que empieza un poco a intentar saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo con todo esto, ¿no? Ya digo, es una bastante sencilla, no necesita muchas localizaciones. Tenemos la casa familiar, el colegio y 4 cosas más y listo, no necesita mucho más. Luego tenemos el actor este, que no me acuerdo nunca del nombre, nunca me acuerdo de su nombre, que aparece, Lance Reddick, que aparece, bueno, en el, lo diré, The Wire, en fin, y que luego ha aparecido también en la de Fringe, también estuvo también un tiempo. En fin, un actor secundario que suele ser bastante eficaz, ¿no? Sobre todo tiene una fisionomía un poco inquietante, ¿no? Como poco, ¿no? Y no lo digo en plan mal. Y bueno, esto es todo un poco lo que he visto, un pequeño repaso de lo que he visto en filming. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver. Por favor.